Hola, soy Juan Ferrer, soy economista y os hablo desde mi canal Sensato 99, donde hablamos de política, economía y sociedad. Hoy vamos a hablar de la desigualdad. ¿Existe hoy más desigualdad que en la antigua Grecia o en el Imperio Romano, donde los esclavos no eran considerados personas, sino cosas, activos o propiedad de sus dueños? ¿Existe hoy más desigualdad que en la Edad Media entre los siervos y sus señores feudales? ¿O en la época del colonialismo, donde el comercio de esclavos originó grandes fortunas? ¿O a principios del siglo XX, entre un obrero y un patrón, como un trabajo de 14 a 16 horas al día, y sin ningún tipo de contrato y sin derechos sociales, como la sanidad o la seguridad social? Pensamos que no. Ciertamente, hoy hay más igualdad entre las distintas clases sociales que en el pasado. Los avances conseguidos históricamente por la intervención de las democracias, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los movimientos obreros, los sindicatos, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, estos son incontestables y han contribuido de forma determinante a la ascensión y a la igualdad de las diferentes clases sociales. Sin embargo, y a pesar de los avances conseguidos, se está produciendo hoy otro tipo de desigualdad, tal vez más sutil, entre los que poseen el capital tecnológico y financiero y la clase media trabajadora. La desigualdad que existe hoy entre las clases sociales de los países desarrollados se ha convertido, a mi juicio, en el principal problema de orden económico, político y social que tienen que abordar los gobiernos para mantener el bienestar, la justicia y la paz social entre sus respectivos países. Solo hay que ver las protestas, las manifestaciones y las huelgas que están ocurriendo al ver los ciudadanos que el sistema ya no les da lo que les prometía, cayendo regularmente en el descontento, el desánimo y la frustración, que son la antesala de la violencia y a veces de las revoluciones. Si intentamos buscar las causas que han provocado el aumento de la desigualdad en los últimos 50 años, vemos que las causas han sido varias, aunque hay 5 principales a mi juicio, que son la desigualdad de renta entre las rentas de capital, que suelen crecer a un promedio de un 10%, y las rentas del trabajo, que crecen a un pobre 2% anual. La tecnología, los avances tecnológicos que detentan principalmente los que tienen y poseen ese capital. La globalización, con el desplazamiento del trabajo y de las rentas a países menos desarrollados. La inmigración, con la competencia que supone con los salarios locales, determinando siempre su movimiento a la baja. El capitalismo, que tiende a la concentración de capital. El proceso acumulativo de la riqueza y la pobreza a más riqueza y a más pobreza. Por otro lado, si bien es cierto que el sistema capitalista produce desigualdad, no es menos cierto que el sistema es el que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, de la ignorancia y de la enfermedad en los 2 últimos siglos, como ningún otro sistema económico ha producido, pues está basado esencialmente en la libertad, la capacidad, el mérito, la creatividad y la ambición de los ciudadanos en las leyes del mercado. Al contrario, los sistemas comunistas y socialistas pretenden alcanzar la igualdad general, pero una igualdad en la pobreza, como ya se ha visto en los países en los que se ha aplicado este sistema hasta ahora. Véase Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Como dice el economista Friedrich Hayek en su libro Camino de Servidumbre, tanto el capitalismo como el socialismo persiguen
el mismo fin, la igualdad, pero el capitalismo lo hace mediante la libertad y el socialismo lo hace mediante la coerción. Por supuesto que el sistema capitalista tiene sus excesos y sus trucos para favorecer a las clases más pudientes, como son los cárteles, los oligopolios, los lobbies y las subvenciones de los gobiernos al capital y a las grandes empresas. Pero para eso están los gobiernos de las democracias, cuya función principal, al margen de defender la seguridad y la justicia de los ciudadanos, está la redistribución de la riqueza, mediante los impuestos, las subvenciones y las ayudas a los ciudadanos menos favorecidos y a los más débiles mediante las instituciones correspondientes. Por eso considero que los gobiernos no deben permitir la actuación y el desarrollo de un capitalismo salvaje, como ocurre en algunos lugares del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, donde los servicios de justicia y de salud o de la educación pueden arruinar a una familia en cualquier momento. Solo por poner un ejemplo, en los años 70 del siglo pasado, el sueldo de un consejero delegado de una gran empresa era 20 veces mayor que el de un empleado medio. Hoy, el sueldo de ese mismo consejero delegado es 200 veces mayor que ese mismo empleado. Yo abogo por un gobierno y un sistema capitalista que favorezca la ampliación de posibilidades de cada ciudadano y sus deseos de mejorar a través de la libertad de acción, pero un sistema capitalista tutelado por el gobierno, como digo en mi último libro, Una sociedad inteligente, que vigile y favorezca las buenas prácticas de las empresas y de los ciudadanos, pero que aplique las sanciones y restricciones correspondientes a los agentes que abusen del sistema, tal y como está empezando a aplicar la Unión Europea con las sanciones millonarias aplicadas últimamente a las grandes plataformas. Finalmente, es evidente que vamos en un futuro próximo hacia una sociedad cada vez más tecnológica, más robotizada y con aplicación masiva de la inteligencia artificial, cuyas consecuencias sobre la sociedad y los ciudadanos son todavía muy inciertas, aunque ya podemos ver lo que está ocurriendo hoy. La sustitución de la tecnología en los puestos de trabajo y el aumento del valor del capital sobre el trabajo, con el consiguiente efecto de despidos masivos. Por ejemplo, 8.000 empleados en la empresa Meta, 700 en Capgemini, 20.000 en Amazon. Unas diferencias de renta cada vez más altas entre la clase tecnológica y financiera y la clase media. Unas diferencias cada vez más abultadas entre los beneficios de las empresas y los salarios de los trabajadores debido al efecto de la inmigración y la tecnología. Y aunque el panorama no pinta muy bien, y para tratar de paliar estas desigualdades y sus consecuencias, y tratar de construir una sociedad más igualitaria, existe una serie de medidas que los gobiernos, despojándose de su carga ideológica y empleando de manera racional los recursos recaudados de los ciudadanos, deberían aplicar, como la gratuidad de la sanidad y la educación para todos los ciudadanos, el fomento de los empleos de calidad mediante el impulso de la formación profesional y la innovación, la inclusión de los sindicatos y de otras agrupaciones sociales en los órganos de las empresas, como en Alemania, el impulso de las políticas de redistribución de la riqueza mediante el aumento de los impuestos al patrimonio, los beneficios excesivos, la ingeniería fiscal y las actividades ilegales, los programas de subvenciones y ayudas a los más desfavorecidos. Estas son solo algunas de las principales medidas que los gobiernos deberían aplicar para tratar de reducir las desigualdades en una sociedad más igualitaria y más justa. El nuevo modelo de sociedad que se va a conformar va a ser en 3 clases sociales. Por un lado, se creará o ya se ha creado una oligarquía tecnócrata
que detentan el capital tecnológico y financiero. Por el otro estará la gran masa de ciudadanos que ofrecerán sus brazos, sus conocimientos y su talento para hacer funcionar el sistema. Y por último, están los artesanos y los trabajadores del conocimiento que poseen una habilidad específica para crear algo. El viejo sistema de izquierdas-derechas tenderá a desaparecer. Es responsabilidad de los gobiernos, pues, el aplicar las medidas oportunas que hemos mencionado anteriormente para acercar cada vez más estas tres grandes clases sociales con el fin de conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. En fin, si quieres tener más información sobre estos temas de política, economía y sociedad, te invito a que visites mi canal de YouTube Sensato99 o que vayas a mi página web juanferrer.eu. Gracias por tu atención y que tengas un buen día.